Seguimos en Voces en Relieve con los dos invitados aquí en el piso y vamos a ver a continuación la segunda parte del informe, la segunda entrega que hace referencia al marco legal alrededor del cannabis medicinal y también un poco de cómo se vive y cómo pueden afrontar los mendocinos en esta situación en concreta. Lo vemos. Tenemos dos situaciones. Primero, aquel que cultiva con fines terapéuticos. La ley no lo prevé. Lo único que prevé la ley es un atenuante, que sigue siendo delito, aquel que cultiva con fines personales y que notoriamente es para fines personales. Nada dice respecto a aquello que tiene fines terapéuticos medicinales. Y a su vez, el médico que aplica esa droga, aunque esté autorizada en otros países, también estaría cometiendo delito. El médico se le suma la inhabilitación para el ejercicio de la medicina. Bueno, hemos hecho un trabajo de elaboración de un proyecto de ley con distintas organizaciones que están vinculadas a la lucha por el cannabis medicinal, por la legalización del cannabis para su uso medicinal y la eliminación de todas las prohibiciones que existen en el Código Penal para que puedan llevarlo adelante. Nuestro proyecto, que lo presentamos en el mes de mayo, realizamos una audiencia pública, estuvieron presentes Cameda, Mamá Cultiva, otras organizaciones también, incluso la participación de un juez penal que forma parte de uno de estos organismos y que exponen cuál es la urgencia de este tratamiento. Se trata de la salud de personas que padecen mucho sufrimiento, mucho dolor, como niños, por ejemplo, que padecen esclerosis múltiple, que padecen dolores oncológicos, que al utilizar el cannabis medicinal, ya sea a través de vapor o a través de aceite, ven mejorar su calidad de vida. Y esto tomó mucha repercusión porque justamente los padres de una niña que necesitaba consumir este medicamento se vio totalmente obstaculizada por la justicia y además el costo que tiene la importación del cannabis medicinal. Así las cosas, hoy muchos recurren a declaraciones judiciales o autorizaciones judiciales, pero para cada caso en particular, para que se puedan aplicar este tipo de derivados. Es muy engorroso, es caro y no todos los jueces tienen el mismo criterio. Hay otros países, países vecinos, Chile, Uruguay es el más conocido hoy, que han regulado estas situaciones e incluso es el Estado el que autoriza y provee para tener un manejo, si se quiere, de un control de la situación. Nosotros queremos que nuestro país también investigue y que también pueda llevar adelante una producción estatal para garantizar el acceso de todas las personas. Hay casos concretos que tienen más de 80 o 90 convulsiones diarias y por el uso del cannabis medicinal se han visto reducidas a menos de 10. Si se aplicara o se habilitara en los protocolos médicos y en el vademecum, incluso oficial, a la cannabis y a sus derivados, no habría ningún inconveniente, porque convengamos que hay montones de medicamentos que tienen fines terapéuticos que se han utilizado para intoxicarse. Entonces no hay que ver cuáles son las consecuencias del mal uso, sino que hay que ver para qué sirve el buen uso. Estarían en problema toda la cadena de producción de estos medicamentos, desde el que cultiva, desde el que elabora, el que suministra y el que aplica. Entonces estarían todos comprometidos, hoy actualmente están todos comprometidos. Y me parece que la tecnología o la ciencia médica ha avanzado a tales puntos que sería un sinsentido no habilitarlo. De hecho, hoy la cocaína es excipiente de muchos medicamentos. El opio se utiliza para muchos medicamentos. ¿Por qué no habilitar también el cannabis? Escuchábamos entonces en el informe que la posibilidad de tener la autorización del ANMAT, y también Sergio recién lo comentaba, es posible. Sin embargo, ¿eso es bastante costoso? ¿Cuál es la situación concreta? Y el problema con el aceite de Charlotte, o sea, uno de los problemas es la cuestión económica de que no es accesible para todo el mundo. O sea, ¿Cuánto sale el aceite $300 un frasquito, que bueno, eso después se dosifica según el peso. Entonces, para un bebé quizás te va a rendir un poco más, pero o sea, van creciendo y siempre vas a tener que
que estar haciendo el trámite para importarlo y bueno, los costos son muy altos. Entonces no tenés un libre acceso a esa medicina. ¿Y ustedes qué es lo que están buscando entonces con Mamá Cultiva y esta ONG? ¿Cuál es el pedido o el objetivo concreto? En realidad el otro tema que hay también es que según los casos que hay, bueno, yo tuve la posibilidad de estar en Chile y después en comunicación con la gente de Mamá Cultiva de acá del país, que somos, o sea, más de 500 familias que estamos en contacto, porque también es parte de eso, como de armar un banco de información, de registrar, porque es, bueno, lo que hablaba el doctor, que no hay un registro y no hay un estudio. Entonces, bueno, la idea ante la desesperación, porque no es, o sea, no es por una cuestión de un capricho, si uno tiene un niño que está convulsionando 300 veces por día, y le dan una gota de aceite y el niño baja sus convulsiones a 100 o a 200, y bueno, la familia yo creo que va a seguir con el aceite, ¿no? Claro. El problema con el aceite de Charlotte es que hay encefalopatías o patologías con las cuales no reacciona. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, las cepas de cannabis, todas tienen distinta concentración y distintos cannabinoides, y después ahora, por ejemplo, se está estudiando mucho el uso terapéutico de los terpenos de la planta de cannabis, que en un momento, o sea, los terpenos eran los que le daban el aroma y se tenía como que eran para el aroma de las plantas y se lo usaba mucho en las catas de cannabis y todo. Y ahora hay estudios que están largando a la luz que los terpenos también tienen usos medicinales. Entonces, todo eso, las concentraciones de cada cannabinoide y de los terpenos varían en los tratamientos para las distintas patologías. Entonces, lo que se pide desde Mamá Cultiva es que se autorice el autocultivo, porque es lo que te da la posibilidad de criar tus plantas, distintas cepas, y poder probar con cuál es con la que mejor reacciona. Tu hijo reacciona. Por ejemplo, en Chile, la ONG Mamá Cultiva o ONG afines a este tipo de problemática, lo que hace es entregar un certificado a aquellas familias que sí puedan llegar a cultivar o autocultivar para poder tenerlo. ¿Esto sería viable acá en Mendoza? Tenemos que analizarlo desde el punto de vista médico-farmacológico. Recordemos que hablamos de una enfermedad y sobre todo niños. Lo que muy bien expresa es que todo tratamiento no responde exactamente igual en toda persona. Lo sabemos cualquiera de nosotros que un analgésico no da el mismo resultado en las distintas personas. Sucede lo mismo que con el niño, en donde hay distintos antiepilépticos y que de acuerdo a las características biológicas de cada persona y de acuerdo a circunstancias de edad, sexo y otros medicamentos, la respuesta es distinta. Por eso hoy el uso del cannabidol está indicado para ciertas patologías. Hay otros fármacos autorizados derivados del cannabis por ANMAT que son utilizados, por ejemplo, para los vómitos incoercibles productos de la quimioterapia. Hay otros que está autorizado para mejorar el apetito, producto de la pérdida de apetito por la quimioterapia o en pacientes con SIDA. Y está el caso del Sativex, que está demostrado y autorizado, también un derivado cannabinoide que tiene relación 1 a 1 de THC y cannabidiol, que sirve para la espasticidad de la esclerosis múltiple y para los dolores relacionados a la esclerosis múltiple, no demostrando beneficios para el dolor neurogénico. O sea que tiene indicaciones para ciertas patologías, pero que el hecho de que yo plante una planta en mi casa y pruebe con un niño cuál va a andar mejor, escapa mucho a lo que ha avanzado en la ciencia en los últimos años. Estamos retrotrayéndonos a la era de estar probando cómo puede responder. Por eso nuestra obligación, desde el punto de vista académico, es tratar de buscar lo mejor con la mayor seguridad para el paciente que queremos tratar. Porque después, cuando vemos los efectos secundarios, que esto ya ha sucedido con innumerables casos, la talidomida, que se recetaba para el embarazo y la contención de vómitos y generó la gran cantidad de malformaciones congénitas. El hecho que hoy demuestra el uso de esto es no volver a repetir este tipo de complicaciones.
El hecho del Charlotte u otra de los 3 preparados que hay autorizados por la FDA, que la ANMAT autoriza la importación, porque tienen la calidad farmacológica, tienen el grado de pureza certificado y tiene lo que hace a seguridad y eficacia demostrada, nos da la garantía que ese tratamiento va a causar la menor cantidad de efectos secundarios. Pese a ello, tenemos que los chicos que están tratados tienen más de 80% de efectos secundarios, pero ante el beneficio de disminuir la cantidad de crisis convulsivas que tienen, se justifican estos efectos, pero que no son buenos. Y algunos han tenido que abandonar el tratamiento producto de los efectos secundarios. Y siempre son complementarias a otros fármacos. Claro, entendido. Para ir cerrando, Sergio, le pregunto sobre cuál futuro cree que puede llegar a tener los proyectos que hoy están en el Congreso de la Nación o los proyectos mismos aquí en la provincia de Mendoza que hacen referencia a la utilización del cannabis medicinal por parte de la OSEP, por ejemplo, para la prescripción médica. Primero tiene que ser un fármaco para que esté en Vademecum y que esto hoy está vigente. O sea, tiene que ser el aceite. Autoriza, y si vemos es el aceite, que muy bien la legisladora hablaba del uso farmacológico. El hecho de plantar una plantita en la casa es retrotraernos decenas de años atrás y volver a una medicación folclórica y artesanal y de prueba sin fundamento científico. Yo creo que sí, y el proyecto que hay a nivel nacional apunta a eso, en donde hay que buscar los elementos para que esta importación del producto o que el mismo país, a través de sus laboratorios, pueda producir un producto con estas condiciones de calidad que garantice que le estás dando mejor a tu hijo y que haya un profesional que pueda ver y evaluar cuál es la cantidad, porque la cantidad de gotas y respuestas es propia para cada individuo, y que esto va a permitir un desarrollo. Yo creo que hay un gran camino por delante. Estamos yéndonos a épocas milenarias del uso del opio, que terminó con productos de muy buena calidad, drogas peligrosas pero sumamente útiles, y que hay que tener mucho cuidado de hablar del uso medicinal de la marihuana, porque esto está generando en la sociedad una visión de que es una planta inocua y que no hace nada, y es una droga altamente peligrosa, que los últimos trabajos demuestran que el uso de este tipo de sustancias, sobre todo durante el embarazo, niños y adolescentes, genera un daño neurológico irreversible, aumenta significativamente los trastornos de tipo psicóticos y esquizofrénicos a la edad de 26 años, y que no podemos estar mezclándolo en esta confusión. Sí tiene subproductos de uso farmacológico que demuestran que son eficientes para ciertas patologías y que esto tiene que ser autorizado y dar las mejores condiciones para poder asistir a estos pacientes. Y ahí sí el Estado tiene que estar presente, pero hoy en esta etapa investigativa el Estado tiene que estar supervisando, controlando y facilitando en lo que hace a costos para que se pueda avanzar rápidamente en la investigación. Bien, bueno, Hugo, te pido a vos una reflexión, por supuesto. Sí, lo que yo creo es que en este momento a donde debería estar el Estado es en tratar de solucionar, o sea, porque una familia que tiene un niño, que es el caso que ponía hace rato, que tiene convulsiones todos los días, continuamente, y si le da una gota de aceite y las convulsiones bajan y esa gente no tiene, o sea, ante ese hecho no hay ni legislación ni nada, y lo único que podemos ver es que el Estado sigue ausente, porque después hay que hablar también que detrás de todo esto hay un gran negocio desde las farmacéuticas y que de hecho es uno de los grandes hechos por los cuales la marihuana ha estado prohibida. Si uno tiene una plantita de marihuana en el fondo de la casa, difícilmente vaya a salir a comprar ibuprofeno, por ejemplo, porque le duele una muela o porque le duele algo. Y después con el tema, o sea, desde la ciencia y con los controles médicos que tienen que estar, y que sería muy bueno que los médicos, porque ahí hay una realidad, o sea, desde la formación no está el conocimiento del uso del cannabis. Por ser una planta que está prohibida. Entonces no se le da en la formación al médico el conocimiento del trabajo, o sea, de la marihuana, de para qué serviría, por ejemplo. Pero, por ejemplo, a mi hija le dieron una sobredosis de vigabatrina y yo la tuve prácticamente muerta, que no la podíamos despertar.
cosa que con el cannabis, o sea, hasta el día de hoy, la ciencia no ha podido demostrar una muerte a través del cannabis. Demostrar que una persona murió de una sobredosis por cannabis. Mi hija estuvo con los signos vitales, o sea, estuvo prácticamente muerta y no la podíamos despertar con nada. Y estábamos en un hospital y estábamos con toda la seguridad que nos podía brindar la ciencia y sucedió, o sea, una pastillita de más y bueno, casi se nos muere. Con la supervisión de un médico, con todo el sistema de un hospital. Entonces, vuelvo a lo mismo, ante el hecho de un niño convulsionando 300 veces por día y que le lográs bajar a la mitad, y con suerte han habido casos que niños que han logrado cortar las convulsiones o bajar, por lo menos los niños con epilepsias refractarias consumen de 3 o 4 anticonvulsivantes para arriba, 7, 8, 10 anticonvulsivantes y siguen convulsionando. Entonces, si vos le podés sacar y decir, bueno, hoy mi hijo toma 3 anticonvulsivantes y una gotita de cannabis cada 8 horas, me parece que ante eso la ciencia es como que tendría que volver a tomar la conciencia por el ser humano, o sea, por el sufrimiento más que nada. Bueno, un debate que podría darse por muchas horas más. Les agradezco la compañía y las palabras. Hasta que hemos llegado con Voces en Relieve y seguramente nos reencontraremos una vez más. Muchas gracias por venir. Un gusto. Muchas gracias. La palabra de dos personas cercanas a este tema y que seguramente con posiciones, posturas antagónicas no fueron del todo parecidas, pero bueno, quizás construyendo a este debate que va a seguir por mucho tiempo aquí en la Argentina. Hasta luego.